La sed y el agua. Un clásico periodístico. Una marca registrada. Mostrando las distintas ópticas de la información con sus protagonistas. Con 40 años de trayectoria periodística, Raquel Daruech los invita a su casa. La sed y el agua. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Realmente es como un hecho poco frecuente que estemos en contacto después de tanto tiempo, durante tanto tiempo. Ya les he contado que son 40, muy pocos años para mí, que han pasado volando como periodista. Y en marzo del 23, justamente, esa fecha se cumplió y aquí seguimos. Y estamos, tengo también el honor de haber pasado toda mi producción, todo mi archivo, al primer canal de archivo periodístico del país, que ha sido, bueno, de alguna manera reconocido por el MEC, por el Ministerio de Educación y Cultura, etc. Nada es mío, todo le pertenece. O sea, anda ahí dando vuelta, tanto que anda en TikTok un trozo de la entrevista, de la última entrevista que le realicé al doctor Jorge Valle, en Uno por Uno, yo estaba en BTV, y realmente hay temas bien interesantes que vale la pena volver a ver. Y yo se los recomiendo. Está en mi Face y la gente lo anda... Yo no lo subí. Tengo que aclarar eso, yo no tuve nada que ver con eso. Se ve que hay gente que le da importancia a cosas que de pronto uno mismo que las realizó no le da. Me quedé siempre con muchísima pena de no haber podido entrevistar al padre Cacho. Conocía su historia, lo admiraba, en fin, pero él no era bastante renuente a ser entrevistado. Y bueno, lamentablemente esa entrevista no está en mis canales de Vera TV ni de YouTube, donde está toda la historia periodística nuestra. Pero estoy recibiendo con muchísimo gusto a Julio Romero, que es el editor de la revista Raíces, que ha escrito, por lo menos yo conozco 2 libros. Este es Un cacho de Dios, que habla del padre Cacho. Y hay creo que un cacho íntimo, o la vida íntima de Cacho, La ¿no? vida íntima del padre Cacho. Bienvenido. Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias. Es un honor estar acá. No, la verdad, es una gracia, es un regalo que puedas haber tomado esta iniciativa, porque muchos de estos libros, no sé cuál de ellos, te ha llevado mucho tiempo. Sí, 10 años. Tomando de todos lados... 100 entrevistas, de las cuales quedaron 30 y pocas testimonios que están en el libro, ¿no? Yo creo que el testimonio es lo que le da más veracidad a la historia y apelé a eso, a que tuviera más testimonios que relatos de uno propio, ¿no? Claro, ¿tú lo conociste personalmente? O sea, yo viví 15 años, 14 años en Colón, y yo soy hijo de padre y hermanos presos políticos. Cuando sale mi padre, mi madre se había anotado en un plan de viviendas y tocó ir a Casaballe, a vivir a Casaballe, y ahí fuimos y estábamos viviendo a 150 metros de la casa del padre Cacho. Ah. Él ahí ya estaba viviendo con los jóvenes, esos jóvenes, si se les puede decir, revoltosos, que se sabía que iban a terminar en la delincuencia. Entonces él los traía para la casa, crearle un hábito de trabajo, de estudio principalmente. Y ahí en la casita se le llamaba, en Aparicio, Saravia y Trapani, estaba el padre Cacho. Pero es muy de los salesianos eso, ¿no? Él era salesiano. Él era salesiano, pero ya en esa época había pasado al clero secular, porque venía de una experiencia en Rivera y ahí se sintió como un poco... no apoyado tanto por la iglesia, por su congregación, más que nada. Su congregación, más que nada. Los salesianos. Entonces, el pasarse al clero secular significaba depender directamente del obispo. Claro. En aquel entonces estaba Carlos Partelli. Me acuerdo. Pero cuando él se va a vivir
en el barrio Plácido Echauri. El Plácido Echauri, El exactamente. Plácido Echauri. Es pegado al Marconi, que Marconi por otro motivo se lo nombra muy Se lo seguido, nombra. ¿no? El Plácido Echauri no tanto, Exacto, ¿no? Pero exacto. más o menos son vecinos. Y él empieza a vivir de una manera muy modesta como predicaba. Exactamente. O sea, yo creo que él sintió en algún momento, tal vez en Rivera o vaya a saber dónde, un quiebre entre lo que se profesaba, lo que se hablaba, la palabra Exacto. y la acción. A ver, La contame acción. cómo fue. ¿Qué pasó? En Rivera, él presenta, primero que nada, estaba en Paysandú y presenta un proyecto a los superiores salesianos, el proyecto de convivencia con los pobres, ¿no? Y entonces le dice, bueno, Rivera es el lugar que podría ser, no acá, porque acá está fuerte la congregación y habría que, en cierta manera, como colonizar allá. Sí. Y entonces se va a una casilla de madera, ahí ya hace su primera experiencia, a una casilla de madera con Eulalio Landa, el padre Eulalio Landa, y José Carcabelos. Y ahí estábamos en dictadura, estábamos hablando del año 74, 1975. Y bueno, no era muy bien visto por las autoridades militares que se reunieran con jóvenes ahí en torno a su rancho, a su casilla. ¿Lo detuvieron alguna vez por eso? Sí, varias veces. Y bueno, fue hostigado de tal forma que el jefe de policía lo termina echando de allá de Rivera. Porque era como un revolucionario. Para Claro. ellos sentían como que estaba revolucionando la cosa. Claro. Entonces hay un relato que yo lo plasmo en el libro, de un estudiante que colaboró con Cacho allá en la parte social, ¿no? Colaboró con Cacho allá en Rivera, que lo acompañan hasta el cementerio de allá de Rivera a tomar el ómnibus. Y entonces él dice en ese relato, dice, era tan triste la partida de Cacho que incluso más triste era hacerlo al lado del cementerio. Entonces, y en ese cementerio que uno de los curas porque ¿qué pasa? La congregación les dijo, bueno, muy bien, nosotros les pagamos un mes de alquiler, pero después se tienen que valer por sí mismos. Y si necesitan ir a comer, la congregación los va a recibir. Y bueno, y ahí Cacho daba clases, uno de los otros curas vendía parcelas para el cementerio. Y ahí fue muy importante el profesor Pereira, fue muy importante para Cacho allá, porque él tenía toda la impronta de Paulo Coelho. Entonces, ¿Pero qué profesor Pereira? El profesor Pereira ahora es fallecido, ¿no? La señora vive. El matrimonio del profesor Pereira era un reconocido profesor de allá de Rivera, que lo ayudó muchísimo en los primeros pasos de Cacho, porque Cacho era la primera experiencia que estaba haciendo. ¿Qué edad tenía ahí? Y ahí tendría unos 50 y poco. Ya era una persona grande, sí, ¿no? O sea, yo creo que incluso cuando él llega a la parroquia de Pozzolo, porque él pide ser destinado a una parroquia de contexto de los más pobres. Y ahí habla con el obispo y le dice, bueno, me parece que la parroquia de las Acacias te va a venir bien, vas a ir conociendo a la gente de a poquito. Y ahí lo recibe el padre Daniel Bassano. Entonces él no entendía nada, cómo escuchaba a Cacho que Cacho le decía, quiero cruzar la frontera, llegar hasta el barrio, hasta donde están los pobres y vivir con ellos. Y entonces hacía exploraciones, tomando mate, hablando con un vecino, hablando con otro. Entonces ahí se da que una señora que vivía en el Plácido Echauri iba a buscar leche en polvo a la parroquia. Y entonces en un momento, viendo que los jóvenes caían en la delincuencia, le habla con Cacho a ver si podía ir a dar una charla con esos jóvenes. Y uno se imagina a los jóvenes, ¿no? Escuchándolo así medio de costado. Me imagino. Y uno de ellos dice, bueno, padre, usted nos habla muy lindo, pero usted después se vuelve a la parroquia y nosotros quedamos acá con nuestros problemas. Y Cacho sintió una terrible alegría porque de alguna manera lo estaban invitando a vivir con ellos. Claro. Es ahí que Cacho redobla la apuesta y les dice, bueno, si me consiguen un lugar, yo me vengo a vivir con ustedes acá. Todo esto son testimonios. Testimonios. Todos testimonios. testimonios. O sea, eso es algo tan lindo porque uno como que rearma la historia. ¿Tú directamente con él? Poca cosa. Por más que estuvieras al lado. ¿Por qué? Porque yo vivía la vida de trabajo. Empecé a trabajar a los 16 años. Claro. Llegué con 15
y a los 16 años ya estaba trabajando en una avícola, cuidando 11.000 gallinas en Camino de Redención. Me tomaba 2 ómnibus y me levantaba a las 4:30 de la mañana y venía de noche. Entonces la vida de barrio la vivía el domingo. El domingo jugaba al fútbol, porque era lo que me gustaba. Claro, y para despejarse. Y lo empiezo a conocer cuando él muere. ¿A partir de su muerte? Sí. ¿Es cierto que lo llevan a enterrar de una manera determinada? Sí. ¿Qué pasa? Cacho enferma, primero cáncer del estómago, se le extiende al esófago y pasa a vivir en el hogar sacerdotal. Ahí llegaba la gente del barrio, clasificadores, vecinos, y entonces, ¿qué pasaba? No todos podían entrar porque Cacho, el problema que estaba perdiendo hasta la voz, le costaba comer. Con dificultades muy grandes, ¿no? Y entonces él veía que la gente sufría y para él era algo que le quemaba adentro. El sufrimiento del otro, siempre. El cáncer es que te quema momento, por dentro algo, ¿no? Claro, que no has solucionado. Pero le quemaba por dentro el dolor de ver a la gente esperando afuera. Sí, se mortificaba. Entonces, se mortificaba. Entonces, ¿qué hacía? Con el reflexólogo, que era Carlitos Golovchenko, que le daba masaje en la planta de los pies, en distintos puntos de la planta de los pies para estimularlo y reducirle el dolor. Y reducir también la inflamación, porque son como varices en el esófago. Entonces, de esa forma lo trabajaba, ¿no? Entonces le dice, Carlitos, la gente viene, yo no puedo recibirlos. Dice, ¿por qué no me llevas en el auto? Y a un estilo como de Papa Móvil, él saludaba a la gente para que la gente se sintiera que él se estaba recuperando, que estaba llegando al barrio de nuevo. Entonces llegó a dar 2 misas el padre Cacho, de esa forma, ya muriéndose prácticamente. Entonces, ¿qué pasa? Se da la muerte, el día de la muerte, que fue el 4 de septiembre. Porque él había renunciado ya a su parroquia. Él se había pasado, cuando está en el clero le permite convivir entre la gente. Cuando sale son los curas de a pie. de los salesianos, ya pasa a ser al clero, el clero le permite... No sigue una regla, ¿no? De los salesianos en este caso. Pero entonces, y Cacho se sintió como que se apagaba, y bueno, muere el 4 de septiembre de 1992. Entonces, ¿qué hacen los clasificadores? Los que Cacho había velado por ellos, les había cambiado hasta el nombre. Antes le decían cirujas, le decían juntapapeles en forma despectiva. Entonces Cacho decía, son clasificadores, e iba un poco más todavía. Decía, son agentes ecológicos, porque recuperaban para la industria lo que la gran ciudad tiraba. Entonces ellos dicen, vamos a darle una buena partida. Entonces buscan la mejor jardinera, el mejor caballo, un tordillo, lo cepillan, lustran los arneses, los adornos del caballo, y en el momento del velorio, que se da en la parroquia de Pozzolo, ahí estaban todas las autoridades de la iglesia, políticos, gente en general, de todos los vecinos del barrio. En el momento de retirar el cajón, se acercan los clasificadores con mucho respeto, le colocan una bandera uruguaya y lo suben a esa jardinera que había sido acondicionada. Que no estaba previsto eso. Que no estaba previsto, o sea, estaba la empresa fúnebre. Claro. Quedaron, no entendían nada. 50 carritos más hacen una procesión con esa jardinera. Qué emocionante. Sí, yo estuve ahí y la gente lo que decía era que a mí me replicaba en la cabeza en el momento de buscar el nombre del libro. Se nos fue como un cachito de Dios, decía la gente, se nos fue un cachito de Dios. Y entonces en el momento de elegir el nombre no podía ser otro que ese. Claro, porque él en realidad no pregonaba, digamos, solo la Biblia, con el ejemplo. Claro, construcciones de casas, de talleres de herrería, cestería. Digamos, dignificando la calidad de vida de la gente. Y otra cosa, Raquel. Devolviéndole la dignidad. Eso es lo que dicen todos los vecinos. Él nos devolvió la dignidad. Y hay una frase que lo representa a Cacho, que dice, Cacho encontró a Dios en la cara golpeada del pobre, encontró dignidad donde otros veían material utilizable. Claro. Entonces que Cacho, esos vecinos... Que no le importó la carrera eclesiástica. No. Claro, el otro... César Di Candia, el gran periodista, al igual que tú... historiador también. Lo estaba entrevistando, y eso lo dice en el libro de oficio periodista. Sí. Lo estaba entrevistando en la parroquia de Pozzolo y viene una persona, golpean a la puerta y Cacho le dice, ¿se anima a atenderme? Y él estaba revolviendo su comida porque mientras estaba haciendo la nota iba a comer algo porque después tenía que salir, porque iría a algún rancho o algo. Sí. Y entonces César Di Candia abre la puerta y ve a una persona muy desaliñada. Entonces le muestra un hueso
un huesito con un poquito de carne, le dice, padre, ¿no tendrá algo para comer? Mire lo que me dieron. Y entonces le dice, no, yo no soy el padre. Y gira la cabeza y ya Cacho venía con su vianda, que era la comida de la noche, que tenía él, su propia comida. Supo dar su comida, supo dar su ropa, supo dar su vivienda, porque cuando él pasa a vivir en el año 1978, un 24 de mayo, justo el día de María Auxiliadora, va a vivir en una casita de material. Esa casita, unos vecinos que habían sido desalojados, golpean a la puerta de Cacho y le dice, Cacho, ¿no nos daría para quedarnos por la noche? Mañana vemos cómo nos acomodamos. Y le dice, Cacho, espere un momentito. Entonces cruza a la casa de un vecino y dice, bueno, está todo arreglado. Dice, ¿nos deja quedar? Dice, no, quédense con la casa. Entonces él se fue a vivir y después le terminan construyendo un ranchito, piso de tierra como el de sus vecinos. Claro. No se lo declara, digamos, la Iglesia lo ha declarado servidor de Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Es un paso antes de la canonización? O sea, hay 4 pasos, o sea... Porque ¿sabes que yo esta semana voy a moderar una mesa? Sí, yo sé, Ya Jacinto Vera. Jacinto Vera. En la casa de Rivera. Sí, y va a estar, creo que Sanguinetti. Por supuesto, Stuhl, el cardenal. El cardenal. Una historiadora que se llama Gracing. Sí. Y otro Voy a tratar de estar. Sí, y otro sacerdote. Va a ser interesante. Va a ser muy interesante. Porque a él lo Ramón beatifica. Cuadra, que es uno de los organizadores de esto, trata de sacar este evento de la iglesia para que sea... O sea, que no sea tan cerrado. Exactamente. O sea, que me pareció interesante cuando me llamó. Bueno, yo estoy siempre lugar, lista, ¿no? para ayudar, pero sí, el lugar. El lugar. También. Bueno, Cacho... Pero digo, ¿qué diferencia de vida? La de Cacho y Jacinto Vera. Sí. Me parece. Bueno, yo investigué la vida de Jacinto Vera también. Incluso le voy a llevar, si logro ir, le voy a llevar de regalo a Sturla una acuarela donde estudió con 17 años, se iba desde Manga hasta ese lugar que quedaba en Peñarol, se llama Nuestra Señora de las Angustias. Los terrenos habían pertenecido a la tía de Artigas, Francisca Artigas Carrasco, segundo apellido, que después pasa a ser su suegra, porque era la madre de Rosalía Villagrán. Claro. Y ahí, hasta ese lugar, desde Manga a Caballo, se iba Jacinto Vera a estudiar gramática. Porque y Jacinto latín. Vera, inclusive para los católicos, muy católicos, como que no tenía mucha cercanía, porque como fue el primer obispo... Claro, se lo considera el padre de la iglesia. Claro, el padre de la iglesia. Recorrió 2 veces el Uruguay en aquellos tiempos. Y fíjate, que estamos hablando del padre Cacho, y yo te lo estoy... juntando, lo estamos uniendo. ¿Por qué razón? A ver. Porque tú me preguntaste acerca de los pasos para beatificar a Cacho. Exacto. Cacho recorre el primer camino. En el año 2017 Sturla, él asume antes, pero en el 2017 anuncia que el Vaticano estudia todo lo concerniente a lo de Cacho y se acepta. Entonces ahí ya pasa a ganar el primer paso. Segundo paso es venerable. El tercer paso es beato, que es lo que va a pasar con Jacinto Vera porque ya se ha descubierto un milagro. Y después queda santo, el cuarto paso. Pero hoy está como servidor. Él es siervo de Dios. Siervo de Dios, que es el primer paso. Servidor, digo yo. Siervo de Dios. Sí, me corrijo. ¿Y hay demostrado milagros realizados por el Cacho? Bueno, yo tengo... Decime el nombre correcto del padre Cacho, porque tenía nombre, apellido. Isidro Rubén Alonso. ¿Qué pasa? Yo les corregí a la iglesia porque cuando hicieron el trámite de canonización para canonizar a Cacho, lo hicieron inverso, ¿no? Sí, Rubén Isidro. Porque tú lo buscas... En Wikipedia. Wikipedia. Nunca hay que confiar en Wikipedia. ¿Viste? Te lo cambian. Entonces dije, ¿cómo es? ¿Es esto o es esto? Es Isidro Rubén Alonso porque los padres eran primos entre sí. Su mamá ya tenía 2 hijos, capaz que los confundió el Alonso, ¿no? Claro. Y bueno, y lo que pasa es que se guían mucho por Wikipedia, hay que investigar, Lógico. Yo porque tengo el carné que usó Cacho, yo tengo hasta la cruz que usó Cacho, porque la gente me hizo llegar, en todo este camino de 11 años ya va, de que hice la primera edición del libro, ahora recorre la 5ª edición ampliada, se ha acercado tanta gente, me han dado escritos, me han dado fotos inéditas, cosas que he encontrado. ¿Cómo trasciende
lo que no busca trascendencia. No sé si me explico, Sí, tú me entendés. lo dijiste muy bien, ¿sabes por qué, Raquel? Porque Cacho en la cola iba en último lugar. Él cuando le decían, por ejemplo, la obra del padre Cacho, decía, no, esta es la obra de la gente. Yo soy uno más. Lógico. Incluso él fue al barrio a ser uno más. Cuando él toma la decisión de irse a vivir. Hay una carta que si me dejas leerla. Por favor. ¿Sí? Te lo sabes de memoria. Está ahí. La cartita forma parte de lo que es el marcador del libro. Esta carta se encontró en una caja de zapatos. Siempre por norma, el sacerdote más cercano a que fallece ordena todo para dárselo a los familiares. Entonces en este caso recayó en Daniel Bassano. Daniel Bassano en una caja de zapatos encuentra esta carta que yo la transcribo acá en el marcador, que dice así, es una carta escrita por Cacho, ¿no? Dice, siento la imperiosa necesidad de ir a vivir a un barrio de pobres y hacerlo como lo hacen ellos, no como una táctica de infiltración, de camuflaje o demagogia, ni siquiera como un gesto profético de nada, sino para encontrarlo de nuevo a él, porque sé que vive allí, que habla su idioma, que se sienta a su mesa y que participa de sus angustias y esperanzas. Tampoco como un padre despachador de sacramentos, sino como alguien que va a hacer junto a ellos una vivencia de fe, un camino compartido. Tal vez pueda decirles en su idioma de dolor y frustración que allí en medio de ellos está Él que puede cambiar la muerte en vida, la negación en esperanza. Esta carta pertenece al padre Cacho. Sí. A mí me encantó cuando la leí esta cosa de adelantarse los tiempos o ya haber interpretado las estrategias, los modos de convencer, ¿no? Exacto. Y de mentir. La capacidad de escucha que tenía Cacho, la paciencia, la capacidad de escucha. Tal vez venía el presidente de la República y se paraba al lado de él y él hasta que no terminaba de hablar con esa persona sufriente que le estaba contando. Sí. Porque ¿quién va a una parroquia o como quien va al rancho de Cacho o a la casita de Cacho? No iba para decirle lo bien que le iba. Quizás capaz que algunos sí, pero en la mayoría era porque le habían violado una niña, o un familiar, o porque hubo una disputa y uno le pegó una puñalada al otro. Yo lo veo a diario, ahora que estamos yendo a La Hoya. Me traigo cada historia, que yo cada vez que llego de La Hoya, porque vamos prácticamente todo el día, la atendemos. ¿Están recibiendo ayuda del Estado ahora? Estamos recibiendo, es justo decirlo y es una muy buena pregunta, solamente del plan ABC de ollas de la Intendencia Municipal de Montevideo. Ese programa es de la Intendencia. Sí, Mides no nos ayuda en nada. Y cuando yo fui a entrevistarme con la directora, Carolina Murphy, estaban en eso de que estaban planificando todo lo que van a hacer ahora, de entregar una vianda y todo, y estaban por cortar lo que es la ONG Uruguay Adelante, creo que se llamaba, que era lo que llevaba todo el orden de contribución a las ollas. Entonces que caímos casi a lo último. Entonces quizás por eso no nos ayudaron. ¿Cuánta gente va ahí? Y de Redalco también, quiero ser justo porque nos dan la verdura y la fruta. Es la ONG que va a la UAN y clasifica toda aquella fruta o verdura que uno no llevaría habitualmente desde el supermercado. Entonces a ellos se la dan un boñato muy grande, un calabacín gigante y con una ranura en el medio. La gente no lo compraría si no fuera por tajada. Entonces ellos... Imagínate, el otro día me dijo el senador, el Pacha, ¿no? Pacha Sánchez. Me dice, Raquel, ¿vos irás a la feria? Sí, claro. Pero claro, él era feriante. Claro, depende de qué feria, le digo yo, porque los barrios también son diferentes. Y Pacha creo que era de Gruta de Lourdes, ¿no? Él es de Gruta de Lourdes. De Gruta de Lourdes. Sí. Y entonces me dice, Raquel, yo que vengo de Gruta de Lourdes, pero además voy a las ferias, ya están ofreciendo de a medio kilo, de a cuarto kilo. Es tremendo. Es triste. Yo lo viví cuando era chico eso, que era, a uno le decían los padres, un vasito de aceite, ir a buscar. Y después que ibas al almacenero, con el papel de Astraza y te hacía así, ¿cuánto quiere? ¿Cuánto kilo de no sé qué? ¿Te acordás la conserva cómo se compraba? La conserva ¿en qué venía la conserva? Era algo muy fuerte que se utilizaba para hacer el tuco. Entonces venía concentrado. Concentrado. Sí, venía concentrado. Era la conserva. La conserva. ¿Pero cómo se despachaba? Y con papel de Astraza y algún nylon sería. Pero generalmente era directo al papel de Astraza. Entonces uno tenía que sacar todo el desperdicio. Y raspar y llegar pronto a la casa. Los papeles de Astraza que habremos comido de chicos. Estamos empapellados. Bueno, pero así como los peces están emplasticados. Claro.
Una tristeza, ¿no? Micropartículas. Sí. Millones de y creemos que Sí. estamos comiendo sano. Ahora yo me doy cuenta cuando estamos pidiendo chapas para techar donde tenemos el hornito para cocinar en la olla. Sí, porque se rompió, ¿no? Entonces el Don Menic no se está usando más porque contaminaba. Porque contaminaba, tenía amianto y era cancerígeno. Claro. Bueno, pero ahí a nosotros nos serviría porque son 2 o 3 horas que Pero cuando se capaz cocina. que lo pueden aislar Y se le también puede desde aislar, abajo. se le puede aislar. También. Pero ahí van 100 personas, como tú me preguntabas, Raquel. Sí. 100 personas que piden porciones de entre 6, 7 y hasta 8 platos. Así que O son sea, 800 personas. 800 500 bocas. Sí, 500 fácil. Pero promedia, ¿no? O Sí, sea, sí, porque va uno, pero lleva para... Porque ¿qué pasa? O lleva para sí mismo, no, claro, lleva para la familia. Lleva para el fin de semana. Nosotros servimos solo los sábados. Entonces lleva para el sábado y para comer el domingo, porque las otras ollas no están abiertas los fines de semana. Entonces, viendo esa carencia... ¿Cómo parece esta olla? Se llama Misericordia y está en la parroquia Sagrados Corazones del barrio de las Acacias, que es donde está la tumba de Cacho. Están los restos de Cacho, ahí está la urna. Él nos interpela en silencio y yo asumo, recojo el guante. Me enseñó el libro a conocer su historia. Pero vos venís de padres políticos. Claro. ¿Qué influencia tuvo la religión en ti? Y la religión, mira, yo iba a buscar un poco de paz, porque ¿qué pasa? En aquel entonces mi vida era muy triste. Yo tenía 8 años. Imagínate cada 15 días ir a ver a tu padre, a Libertad y a tus hermanos. Eran visitas que eran agotadoras. También presos? Mis hermanos mayores, ahora viven en Suecia hace mucho tiempo. Salieron cuando yo hice la salida de los presos políticos, que Y eso ellos muy salieron famoso. antes, Sí. salieron en el 78. Salieron antes. En el 78. Pero con, o sea, bueno, pasaron libertad lo mismo, anticipada, pero en algún caso, hasta pagando un dinero. Pero mis hermanos se fueron porque, bueno, podían volver, recaer. Y bueno, son cosas que uno en su momento las encapsuló, dolores muy viejos. ¿Sabés que yo digo que en esa época estuvo la cárcel para algunos, el exilio para muchos y para la mayoría el incilio, esto que te pasaba a vos a los 8 años. No estabas preso, estabas libre. Y sin embargo, o a mis hijos, que pasaron toda la dictadura sin poder hablar, con los miedos adentro de la carne del alma, que hacen mella durante la vida. Y yo creo que en algún momento hacen eclosión, ¿no? Sí. Yo te quiero decir y hacer un reconocimiento público de que tú sos parte de la historia con ese reporte de cuando, liberan a los presos, porque creo que fueron 2 periodistas, ¿no? Fueron 2, pero al otro no lo dejé. ¿Y tú fuiste una de ellas? Yo siempre peleando, pero peleando en esta buena, ¿no? Convenciendo. Te traigo en la imagen esa agitada. Y acá, sí, con la vocecita así, como a media, ¿viste? Como a media voz, no con esta voz, como a media voz, porque yo había llevado a mi hija mayor, que tendría 8 años o 10, y yo le dije, vení, ella no entendía nada. Bueno, en aquel momento entendió todo. Yo le dije, esto va a marcar tu vida. Exacto. Y cuando se hace la película, no sé si esa anécdota la has escuchado cuando me hacen entrevistas, la película esta de los presos, Tupamaro, clase Brechner, parte de en lo que se basan emocionalmente los artistas para hacer esto, tanto el que hace de aquel, del otro, es una carta que me manda mi hija, pero cuando Brechner, el director, me manda, ¿reconoces a esa chica? Era yo con X años, jovencita, ahí balbuceando porque era una voz, ¿viste? Entonces yo decía, porque si vienen tanto, yo veía miles. Qué emociones, porque hay que transmitir todo eso. Y lo otro que me pasó... Bueno, mi hija fue impresionante lo que vivió desde su altura, lo vivió a través de una niña que esperaba a su padre. Y yo, qué fuerte, prendida de la mano de mi hija, que no se me perdiera, no sabíamos lo que podía pasar, no sabíamos, era todo nuevo. Entonces, la libertad también podía ser muy peligrosa. Y entonces, todos se abrazaban con todo. Yo estaba con mi hija y viene un señor y nos abraza. Y entonces yo ahí recordé, y ella dice, ahí recordó mi madre, que también era periodista, además de ser humano,
que abrazó al Señor, le dio ¿no? Sí. La bienvenida a la libertad. Dice, y le empecé, tenía micrófono acá, y le empecé a preguntar. Y mucha gente me denostó por haber entrevistado a un señor que no lo había ido a buscar nadie de su familia. Qué triste. ¿Y yo cómo iba a saber? Sí. Fue un notón. Sí. Pero parte de la izquierda o de cierta gente... Yo por momentos se me aparecen imágenes de cuando iba a visitar a mis padres, a mis hermanos, el hecho de, en las primeras visitas, el hablar con mi padre por teléfono, a través de un vidrio. Sí, como las películas estas. Un vidrio, sí, no, era una cosa muy triste, pero ojalá que no vuelva nunca más esto. Y hay que trabajar. Está creciendo, no sé si te amargó el día o el año, Sí. o el resto de tu vida, pero la derecha está creciendo en el mundo de forma, me encantó. Exponencial. Cuando dijo el padre Francisco, el Papa, Sí. dijo frente a una entrevista, con un entrevistador argentino, la derecha es centrípeta, no es centrífuga. Ella se nuclea, no se alimenta ni cambia. Si fuera centrífuga, tenía relación con... No, y cuando explosiona es brutal. La explicación Increíble. No, está bueno. Yo tengo una cercanía con Francisco por intermedio de una periodista argentina, Alicia Barrios, que ella tiene un programa en Radio Colonia. En Radio Colonia se llama Las Dos Orillas del programa. Y yo soy como un corresponsal de ella, de ese programa acá. Y tenemos una cercanía. El secretario de... Gonzalo Emilius. Yo presenté en la parroquia de él antes de irse para Roma. ¿Viste la entrevista, la última entrevista de Gonzalo? Se la hice yo. Esa no la vi. Sí, la voy a buscar. La voy a buscar. Una maravilla. Una maravilla. Sí, y sé que Gonzalo es muy capaz. Y él había trabajado ya con Francisco en Argentina. Sí, ya se conocían. En las villas. Acordate. Sí. Que ya se conocían. Sí. Cuando lo nombra, que no sé qué nombre tiene, no sé, en la iglesia, como Papa, al Papa, él ya habla de Aemilius. Cuando el Papa en directo estaba transmitiendo y decía, porque aquí está este uruguayo, Sí. ¿te acordás? Podríamos decir cuando se ordena Papa. Cuando lo ordenan como Papa, Sí. ya lo presenta a Gonzalo. Sí, y Gonzalo aparece, ¿y yo qué hago? Tic, 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 pongo el programa con Gonzalo Emilius para que más gente lo conociera. Bueno. ¿Sabés que este libro es histórico, no? Sí. Porque tiene 2 bendiciones apostólicas del Vaticano. Wow. O sea, 2 papas le dieron, todo por escrito, ¿no? Sí. Benedicto I lo mandé y hacía 600 años que no renunciaba a un papa. Entonces se dio justo que entraba Francisco, lo mandé de vuelta. Hay una serie, ¿no? Una serie que son los 2 papas. Sí, y después lo llevó Pepe Mujica. Claro. Porque me lo pidieron Porque políticamente él no hacía nada, ¿no? ¿O sí? Porque ¿te acordás de todos los sacerdotes del tercermundistas que hay famosísimos en Brasil y en otros lugares? Él no llegó a ser. Él iba a las villas. Bueno, Alicia Barrios, este periodista argentina, recorría con él las villas y me decía, ¿no? O sea, hasta incluso siendo cardenal. Por ejemplo, tomemos como ejemplo Sturla, por ejemplo. Sí. Él en 5 o 10 años podría ser el próximo papa. Tómenlo como una noticia, porque él es cardenal y está dentro de, o sea... Lógico, de los que pueden ser podríamos elegibles. Tener elegibles. Humo blanco, podríamos tener. Exactamente. Uruguayo. Y si deciden seguir con el Río de la Plata, nos podría tocar a nosotros, como la sede del Mundial. Qué genial, qué genial. Un reconocimiento a Daniel Sturla, porque él recoge el guante. Cuando yo presento en la parroquia de Pozzolo el libro, hacen presencia Trócoli y Daniel Sturla. Entonces, uno de los dos iba a ser el próximo arzobispo de Montevideo. Entonces, y después termina siendo cardenal incluso. Entonces yo digo, bueno, acá en este recinto está el próximo arzobispo de Montevideo. Yo les digo que retomen el pedido de la comunidad que en 1998 le pidieron iniciar los trámites de canonización del padre Cacho. Tomó el guante. Y es un reconocimiento público. No, Sturla es muy sencillo. Sí. Es, en ese sentido, muy parecido a Francisco. Tenemos un diálogo muy franco, muy lindo con Sturla. Yo fui muy amiga del hermano que era político. Que es Martín, ¿no? Martín. Sí, era el que redactó la famosa ley de
perdón, para... Ah, exactamente, Sí. exactamente. Muy inteligente, Sí. que se fue joven. Uf, se fue joven. Sí. jovencísimo, Sí. jovencísimo. ¿Qué milagro se puede...? Bueno, yo podría contar Porque uno que- que me ta, pasó porque en el creo- 2013. Creo que hace falta demostrar un milagro, uno por lo menos. Mira, Raquel, cuando hicimos los festejos de los 30 años, o sea, recordando a Cacho, en septiembre, se acerca una persona a hablar con el sacerdote 30 años de Lucho. qué? 30 años de la muerte de Cacho, de la Pascua de Cacho. Se cumplió acá en septiembre, el 3 de septiembre, el 4 de septiembre se cumplió realmente, pero el 3 fue que se hizo el festival. Se hizo un festival en donde trabajamos muchos distintos, trabajamos para una causa común que era homenajear a Cacho. Y yo recogí el guante y armé todo un festival donde traje a la Ruana Carrero, Numa Moraes, Carlos Alberto Rodríguez, el zurdo Besio y Emiliano Muñoz, María Melo, y bueno, unos cuantos más. Qué Que bueno. incluso fue Pepe Mujica también. ¿Era ese- presidente ahí? No, ahora fue en el 2022. Hace poquito. Y fue invitada la intendenta, pero no pudo ir porque tenía un problemita familiar. Pero fue una fiesta muy linda y ahí se acercó una persona a hablar con Lucho Ferrés, el párroco de Pozzolo, a explicarle lo que le había pasado con la hija. Y yo creo que eso quedó como un testimonio también de que puede ser. Después, bueno, pasa todo por un estudio, un filtro de acá, un filtro del Vaticano. Claro. Yo puedo contar algo que me pasó a mí, que casi nos morimos ahogados con mi señora, y mi señora permaneció más de 10 minutos sumergida en el agua. Los médicos decían que no se iba a salvar, y después que si se salvaba podía quedar con muchas dificultades. Mi señora está trabajando, está en una ¿Pero por qué empresa lo importante. asociás al padre Cacho? Y porque le pedí a él, yo Ah, estando ahí... estando en ese yo momento quedé de haciendo- desesperación. Yo quedé haciendo la plancha y las olas me pasaban por arriba. En la playa del Águila, donde está Villa Argentina, al lado de Atlántida. Al lado de Atlántida. Es Villa Argentina esa parte, Sí. que ahí vive Raúl Castro. Sí, de divino. Falta y Resto. Y ahí nos pasó en el 2013, en enero de 2013. Y tuvimos un episodio en el cual yo se lo conté a Sturla todo esto, y forma parte de un testimonio que yo coloco en el segundo libro, La vida íntima del Padre Cacho, que ese lo hice en coautoría con el hermano del Padre Cacho, Julio María Alonso. Y yo lo cuento ahí. ¿Y qué aspectos diferentes tiene la vida íntima con un Cacho de Dios? Ya al hablar íntimo, ahí Julio hace toda la parte que vivió como hermano, o sea, todo lo familiar, todo que yo no tenía mucho material. Claro. Y toda la parte salesiana, cómo se formó, él cómo se enamora de Don Bosco, de la imagen de Don Bosco cuando entra al Colegio Pío en Villa Colón, los primeros tiempos, por qué le decían Cacho, termina siendo Cacho cuando le decían Cachete, Cachote y termina siendo Cacho. Cuando hizo toda una etapa de misionero en Argentina, que pasaron hambre, eran unos jovencitos. Después toda la etapa cuando él se forma y después se ordena sacerdote por 1959 en Córdoba, hace los últimos estudios de teología. Tuvo un montón de cosas, entonces lo dividimos, él hizo la primera parte, si se quiere, y yo hice la última, toda la última etapa fuerte de Cacho, que yo sí la viví, Claro. y él no por ser exiliado político, él vivía en Venezuela. Ah, vivía en Venezuela. Él había sido secretario político de Juan Pablo Terra. Ah, Y el fue hermano de perseguido Cacho. el hermano de Cacho, Julio Alonso. Bueno, entonces de alguna manera él estaba en el ala política del PDC o algo Exactamente, así, ¿no? exactamente. Si pudiéramos definirlo a Cacho, Héctor Lescano siempre me dice, vos tenés que poner que Cacho simpatizaba con el PDC. Pero Y que claro lo- que viste sí. que te lo acabo de decir sin saber. Claro que sí, claro que sí. Y Cacho ayudó a mucha gente para que no la torturaran, para que, bueno, en aquella época pasaban estas cosas, que había de un lado de repente sacerdotes que simpatizaban con las Fuerzas Armadas, Sí. y estaban los otros que ayudaban a mucha gente a no caer en desgracia, en una palabra. Sí, ¿no? sí, aún más. Y aún más. Aún más. Aún más. Contame algo de tu vida. Y bueno, yo soy hijo de un zapatero, cortador de zapatos. ¿Y por qué va de preso tu calzado. papá?
Iba preso porque nuestra casa, yo me di cuenta más adelante, ¿no? O sea, era como un hospital de la guerrilla. O sea, los que salían de las cloacas iban a parar a casa, estaban un tiempito a cuidarlos. A cuidarlos y después, como estaban en forma clandestina, iban para otros lugares. Pero ¿Y eso a los 8 años? A los 8 años, tenía 8 años. Sí. ¿Cómo lo entendías? ¿Cómo lo viviste? Y no lo entendía, lo empecé a entender más adelante. Pero preguntabas, ¿por qué viene gente extraña? Claro. ¿Está enferma? Bueno, eran amigos. Eran amigos. Tenían muchos amigos. Teníamos muchos amigos. O compañeros. La palabra compañero se usaba mucho. Y bueno, y ahí uno veía la íntima, que no la voy a contar, porque eso queda en la íntima de uno. Pero sí los revolcones de esos tiempos, de ver a un hermano con 5 años mayor que yo, con 13 años salir a buscar el trabajo porque mi padre estaba preso y porque mi madre había sido, le habían enseñado como pianista y tenía que salir a limpiar pisos también, ella salía a trabajar. Y la primera etapa ir a vivir con nuestros tíos en Sayago. Una etapa un poco triste, pero yo me rescato siempre la alegría que vivía enfrente de un monte, me iba con la onda, iba a cazar, que después me arrepiento de haber matado tantos pajaritos, pero era un tiempo de libertad, claro. Y más en aquellos tiempos, el ganar la libertad de correr en los campos y todo eso era muy lindo, ¿no? Se veían hasta las liebres, se veían las aperiá, incluso hasta, bueno, las codornices salían por ahí, y eran antiguas quintas del rey, toda esa parte de ahí de Colón, Villa Colón. Yo vivía no frente al monte de la Francesa, sino al monte de Mailo. Mailos tenía su casa por ahí, por la calle Lesica, y era tan adinerado que tenía una casa que salía para la otra cuadra, o sea, tenía 100 metros de terreno y casas, todo casas sí, con cancha de tenis y todo. Y bueno, y ahí lo que más recuerdo de mi etapa de la niñez es ese aire de libertad y el olor a eucaliptus, y cuando la gente, para chusmear un poco, las vecinas barrían las hojas secas y la prendían fuego, entonces el olorcito a quemado, de hojas quemadas. En la primavera, por ejemplo, el aroma de las acacias, de los aromos principalmente. Y bueno, esa etapa yo creo que la etapa de la niñez es una mezcla de alegría, de juegos, de cosas, de tristeza también, pero rescato la otra, ¿no? ¿Nunca te deprimiste, en serio? ¿Qué se le llamaba depresión? En Claro, aquella época. Claro, ¿qué teníamos? Todos teníamos depresión, ¿sí? Sí, claro que sí, me habré deprimido, sí, me habré deprimido. Pero no existía el psicólogo, o sea, existían, sí, pero no era común ir al psicólogo. Claro. El psicólogo era tu madre. Mi madre decía siempre, tenía una frase que decía siempre, mañana vamos a estar mejor. Entonces yo me aferraba a esas cosas. Era como marcarnos de decir, vamos a tocar el horizonte. Claro. El horizonte era mañana. Claro. Entonces mi madre, eso la traigo en el recuerdo porque luchó mucho mi madre para sacarnos adelante. Y bueno. Y sola, ¿no? Y sola. Y con la ayuda no puedo ser injusto, la ayuda de las hermanas, los familiares que nos ayudaban a pagar el alquiler y todo. Pero una etapa bastante complicada, pero ¿qué pasa? Nuestras madres siempre tenían la habilidad de, por ejemplo, se nos rompían los vaqueros y se le cosía una rodillera, porque jugábamos a la bolita todo el tiempo agachados, y siempre desarmaban. Y ahora los rompen, claro, y pagan una fortuna por pagan eso. una fortuna. Pero entonces con las lanas viejas se hacían las colchas, no pasábamos frío. Nosotros éramos felices y no nos dábamos cuenta, usábamos un porrón, en donde mi madre le ponía una aguja de tejer con un corcho, y que a veces el corcho no quedaba muy agarrado, entonces salía el agua. Pero el porrón era la vieja botella. Era una botella de sidra. De sidra. Esa de cola hundida, si se quiere. Sí, pero hay quienes en algún otro lugar eran de barro, de la bols, Exactamente, de la ginebra. De la ginebra bols. La ginebra, sí. Nosotros, si teníamos una de esas, éramos millonarios. Millonarios. Bueno, estamos hablando de que habían requecheado bien. Íbamos a comprar el aceite en un vasito y el azúcar de a cuarto, de 100 gramos. Sí. Éramos millonarios si teníamos un porrón. Sí. Pero entonces el primus, el viejo primo, mi madre calentaba el ambiente para que nosotros se le ponía antes una maceta arriba. Una maceta, exactamente, que eso hacía como una especie de expandir el calor. Expandía el calor. Y como teníamos el piso de
de madera, nosotros teníamos como una especie de lambrí, una cosa, bueno, un piso de madera, que eso hacía más calor. Pero ¿qué pasa? Era muy, muy fría nuestra casa, muy húmeda, porque el sol pasaba a las 3 de la tarde y ya estaban los árboles tan grandes de los eucaliptos enfrente, claro, que nos detenía los rayos del sol. Claro, claro, Entonces, claro. Y como estaba hecha con arena de playa, era muy húmeda, eso pasaba enfermo, pasaba con gripe, pero era todo solucionable. Antes habían cosas, los coquitos de los eucaliptos y los famosos vagos. Entonces, sí. traemos cosas que de repente, si un joven de 20 años va a ver esta nota, dice, voy a cambiar porque no entiendo el idioma que están hablando esta gente. Más vale que se quede, que pueda aprender un montón de cosas que no salen nada y que están ahí. Exactamente. Es el regalo que nos ha dado la naturaleza. Yo muchas veces cuando le contaba a mi hijo, siendo un niño, le contaba todas las cosas que vivíamos y decía, pero entonces no había internet. ¿Qué internet, Diego? Había un teléfono en la cuadra y solamente era para ser usado en caso de un accidente o llamar para el doctor o por un trabajo, nada más. Viste que acá está, cerquita, acá por 19 está y Suárez está la presidencia. Sí, sí. Bueno, el único borne que había era aquí en una de las casas de los Manchinos donde vivía la familia Stern. Stern, que habían venido de Alemania. No sé cómo habían llegado ellos a eso. Y venía el presidente de la República, caminaba hasta acá o lo traerían en alguna forma de, no sé en qué vehículo, a hablar por teléfono. Hablar por teléfono. Eso es histórico. Sí. Eso es impresionante. ¿Estamos hablando de qué año? Y yo no me acuerdo del presidente, pero mi amigo ya falleció, Helmut Stern, pero me hacía ese... Podría ser Gestido, quizás. No. ¿O anterior? Anterior. ¿Anterior? Ah, sí, bueno. Sí, porque ellos eran medio... El colegiado, tal vez, o los presidentes que estaban en aquel entonces. No me acuerdo, yo soy muy mala. Herrera. No sé si Herrera vivía en la Quinta, porque tenía una linda casa. Y, no era necesario gastar en esta. ¿Cómo ves el futuro? Y yo el futuro lo veo, yo estoy implementando algo muy casero, que es la revolución de los gestos. Nos tenemos que ir a acostar todos los días, exprimir como una naranja, de ver qué gesto vamos a poder aplicar al otro día. Si no aplicamos gestos, un sabio como Taliche podría decir la etología, el cambio del comportamiento humano. Él decía, el hombre es el único animal capaz de matar a otro ser de su misma especie, capaz de genocidios, capaz de torturas inverosímiles, porque la evolución se equivocó, le ha puesto la mente al servicio de la poesía, de un montón de cosas lindas, pero lo separó del instinto, el que hace que un león jamás mate a otro león que ha doblegado en la lucha. El hombre le ha agregado saña a los antivalores. Nosotros viajamos con ese diablillo ahí adentro. Lo único que tenemos que domesticarlo, pero tenemos que trabajar a diario para domesticarlo. ¿Y por qué no sacar? Yo siempre hablo del aljibe. ¿Por qué no tirar el balde para el aljibe y sacarlo mejor? Si tú decís, de nuestro propio ser. El otro dicho es, ya que tiraste el balde, tira la cadena. Exacto. Tú no decís eso. Ese no, al contrario, sacarlo bueno. Y sacarlo bueno son gestos. Yo me estoy dando cuenta que ahora me siento más bueno cada vez que vengo de la olla. Me siento como que no di nada, que al otro día tengo que dar más. ¿Por qué? Porque a esta olla le agregamos no solamente satisfacer la necesidad de una comida, sino que le agregamos una escuelita de fútbol para los niños de la gente que concurre a la olla. Pero le vamos a agregar una huerta. Con el Poder Judicial conseguimos en donación 20 máquinas computadoras, que vamos a hacer un salón de computación. Para todo eso estamos pidiendo donaciones, ayuda, todo para poder seguir adelante. Pero le vamos a agregar más cosas, porque yo voy a gastar, dentro de poquito, la semana que viene cumplo 59 años, voy a gastar mi tiempo, mi segunda etapa, que no sé si pueden ser 5, 10, 20 o 30 o 40, o como cuando entrevisté a un abuelito en Paso de los Mellizos que cumplió 113 años, 113. El abuelo Casuriaga, en una estancia de los Barzanas allá, se llamaba El Talismán la estancia. Y entonces voy a gastar mi resto de vida en ayudar al otro.
¿Por qué? Porque si no, de esta historia yo no recibí ninguna enseñanza. No, pasó por... Pasó como una cosa de contar una historia. No, pasó por el ego solo. Exacto, porque me llevé Porque todos el los ego aplausos. sí te llevaron, te impulsaron a hacer esto, Sí. ¿no? Sentiste la misión, Sí. pero si no cambiaste... Me llevé aplausos, pude ir a todos los principales programas que hay en la televisión Sí. del Uruguay. Por eso quería venir al tuyo, porque quedaba en deuda. Sí. Eso- Nos hubiera pasado lo del padre Cacho. Sí. Hubiera sido imperdonable. Imperdonable. Y entonces voy a gastar el tiempo en eso, Sí. en crear cosas, en Eso es muy bueno lo que tú decís, y otra cosa muy buena es despertarse también organizando, tal vez no el futuro, viste que siempre estamos tan ansiosos Sí, que sí. pensamos para allá. No, el día, Sí. organizando el día. Yo me acuerdo que había un famoso profesor antropólogo que decía, no dejar, acá tengo una libreta, ¿no? Ujú. Ni un momento, ni un día baldío, decía. Yo me he puesto una cosa Claro, qué sin nada. buena. Baldío. Baldío quiere decir, pero no sé si todos saben lo que Sí, fácil sí, sí, saber claro, lo que es un baldío. Claro. Un terreno vacío. 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 Exacto. Entonces él decía, no hay que dejar un solo día baldío. Cuando tú entrevistaste al Gordo Verde acá, Ah, qué en un divino. momento tú sacaste una caja y dentro de esa caja él encontró una flauta Sí, era su que flauta. estaba en 3 partes. Él la unió y tocó algunas cosas y tú le dijiste, él te dio a elegir una canción Sí. para hacértelo Sí. con la Sí, melodía, ¿no? Sí. Y tú le dijiste, bueno, mi revolución. Y él no la podía sacar. Pero entonces mi revolución es esta. Claro. La revolución Es mejorarse a sí mismo. no de acá para afuera, Claro. sino de acá para adentro. Porque si somos un poquito mejor, claro que cometimos, todos somos pecadores, hemos cometido durante toda esta trayectoria Claro. una cantidad de errores. Y nos seguiremos una cantidad de equivocando errores. y nos aprendiendo. seguiremos- Porque equivocándose tenemos la posibilidad de Claro, aprender. pero O sea, si no hay oscuridad en algún momento, muy pocas veces podemos disfrutar del brillo de la luz. Exacto. Aunque sea Pero no solo eso, que vamos a trabajar de que por 2 equivocadas hagamos 10 que estén buenas. Claro. Entonces, para ver de corregirnos un sí, poquito. y siempre, como decís tú, dando, Exacto. haciendo que o sea, para uno, lo mejor que Raquel, puedes hacer para uno es Raquel, dar. El mejor significado de la vida es cada vez cuanto más das, más recibís en afecto. Sí, Cuando un niño viene a darme un abrazo Sí. y me dice, Julio, vos sabés, te voy a contar una anécdota, Sí. Raquel. En la escuelita de fútbol, los chiquilines viven tanta violencia de los tiros, los disparos, las metralletas que suenen ¿Metralletas? metralletas de noche, ¿no? Y yo lo he vivido, ¿no? Porque estando acá en la escuelita, que es un contexto que estamos cerquita del Marconi, del Placio Sí, sí, Chaure, sí, el sí, sí. Borro, todo eso, el otro día, 2 anécdotas. Sí. Los chiquitos, los Messi, ¿no? Tomás y Mateo, llegaron corriendo y, Julio, y me abrazaron. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vienen corriendo a uno, la policía. Qué violencia. Entonces, al otro día, el chiquito dice, tiros, balazos. Le digo, no, tranquilo, es el polígono de tiro. entonces- Y le expliqué que hacen tiro al blanco, que no sé cuánto. Esa es la cotidiana de los niños, mis vecinos, de todos los días. Entonces, los chiquitos, le tenemos que quitar esa inseguridad. Ha crecido ese la miedo. inseguridad, ¿no? Sí, sí. Notablemente. Sí, sí. Yo ahora estoy viendo, para ser justo, ¿no? Porque No, para ser- uno no puede ser que en una balanza coloque todo está mal, todo para este lado, ¿no? Yo estoy viendo mayor presencia, pero se necesita trabajar en el entramado social, se necesita mucho, conversar, levantar. Yo ahora estoy tratando de conseguir un dentista, un mecánico dental y un laboratorio. ¿Por qué? Porque a los vecinos que nos llegan, cuando compartimos Sí. la comida, nos llegan y vemos que le faltan algunas piezas dentales. Sí. Y qué bueno es verse ellos mismos en un espejo y ver que tienen. Entonces favor. estamos viendo de poder lograr esa fusión para traerlo a la parroquia Pero y también agregarlo. esa tarea no termina nunca. No termina. No, y por está suerte. bueno, está bueno porque me alarga la vida. Claro, Me claro, alarga la vida. Claro, sobre todo creo que lo que te hace es Qué triste el sería adentro. Sí, qué O triste sea, si terminara mañana. Qué No, triste, por porque todo lo decía, que te- ¿qué voy a hacer? por todo lo que te faltó hacer. Claro, exacto. ¿No? Entonces estoy disfrutándolo. Estoy disfrutando todos los días.
me saco a mi perro y digo, bueno, vos me vas a hacer de psicólogo. Entonces me tironea para un lado, para el otro, pero yo cuando ya llego a casa ya llego sin la angustia. Claro, que te provoca la realidad. Me provoca la realidad, claro, la violencia, todo eso que vemos en la cotidiana, ¿no? ¿Brindamos? Brindamos, sí. El brindis lo haces tú. ¿Por qué brindamos? Por un Uruguay unido. Yo quisiera ver que cada vez se empieza a achicar la brecha. Porque si vemos que se achica la brecha, nos vamos reencontrando con valores. Estaremos más cerca. Estaremos más cerca. Por eso valorándonos. Por la unión de los uruguayos. Por eso que tenemos diferencias. Tenemos muchas diferencias. Uno de Nacional, otro de Peñarol, pero vamos a juntarnos en algo. Vamos a juntarnos en algo. A trabajar los políticos que trabajen en políticas de Estado. Sería tan fácil, pero lo hacemos difícil. Pero no lo ven. Los uruguayos le encontramos un problema para cada solución. Sí, no una solución para cada. Exactamente. Salud. Fue un gusto para mí estar contigo. Gracias a Carlos, Raquel. Gracias por que nos acercó. Gracias por esta invitación y a Carlos. La sed y el agua. La sed y el agua.